Hola a todos y bienvenidos al Serial del Crimen. Hoy en día, el mundo del entretenimiento está cautivado por los dramas asiáticos, donde no solo se enamoran del protagonista, sino también del villano. Ese tipo rico, tóxico y perturbado que usa su influencia para salir impune. Pero, ¿qué pasaría si su personaje saltara de la pantalla a la vida real y si en lugar de ser atractivo para ustedes, tuviera un apetito inusual por ti? En el video de hoy, exploramos el caso de Issei Sagawa, también conocido como el caníbal loco, donde parece que el karma llegó finalmente en plena pandemia. Sin más preámbulos, comencemos con el crimen. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going. Issei Sagawa nació el 26 de abril de 1949 en Kobe, en la prefectura de Hyogo. Proveniente de una familia acomodada, su padre, Akira Sagawa, era un exitoso hombre de negocios, que había ocupado el cargo de presidente de Kuritawada, mientras que su abuelo había sido editor de Asahi Shimbun. Sagawa nació prematuramente, y se dice que era tan pequeño que no cabía en la palma de su propio padre. Desde muy temprana edad, Sagawa luchó contra la enteritis, una enfermedad que afecta el intestino delgado. Con el tiempo, logró recuperarse después de recibir varias inyecciones de potasio y calcio en solución salina. La delicada salud y su personalidad introvertida lo llevaron a refugiarse en la literatura, desarrollando por ella un gran interés. Los primeros indicios de sus deseos hacia la carne humana surgieron cuando apenas estaba en primer grado, luego de haber observado con mucha atención el muslo de un hombre. En una entrevista con Vice, en 2011, Sagawa confesó que estos deseos ocultos lo habían atormentado desde hacía mucho tiempo. Recuerda claramente este primer impulso de probar, que se remonta a sus días de escuela primaria. Sus inclinaciones perturbadoras se intensificaron durante la edad de secundaria, donde comenzó a tener deseos prohibidos hacia los animales. Incluso entonces Sagawa llegó a cumplirlo con su propio perro. Estas experiencias marcaron el inicio de una serie de comportamientos inquietantes que en la vida de Sagawa comenzarían a ir explotando poco a poco. Como muchos asiáticos, Issei sintió una gran fascinación por las personas occidentales, pero en su caso, esta fascinación se convirtió en una obsesión por las mujeres. Después de terminar la escuela secundaria, ingresó a la Universidad de Wako, en Tokio, para estudiar literatura. Aunque su apariencia era la de un joven normal, sus oscuros deseos por la carne humana seguían aún latentes, aunque él intentaba reprimirlos. Durante sus estudios universitarios, a los 24 años, conoció a una profesora alemana de 35, que cumplía con todos sus criterios estéticos. Después de investigar su dirección, una noche decidió visitarla. Para su sorpresa, él descubrió que la ventana de su habitación estaba abierta. Sin pensarlo dos veces, se coló por la ventana y la encontró durmiendo, semidesnuda, en su cama. Con la intención de dejarla inconsciente, para así poder morderla, y algo más, decidió golpearla. Sin embargo, su intento fracasó y la mujer despertó abruptamente. Gritando, logró empujar con fuerza a este pequeño atacante y escapar del lugar. Unas horas después, la policía lo detuvo acusándolo de intento de abuso contra su profesora. Su padre, como ya sabían, al ser millonario, intervino con dinero y logró liberarlo, llegando a un acuerdo económico con la maestra, quien incluso retiró los cargos, pero esto no detuvo sus oscuros deseos. Ni sus padres, ni el abogado, ni la policía, ni la profesora atacada, ni siquiera el psiquiatra que lo entrevistó en la comisaría, supieron nunca la verdad de su intención. Todos pensaban que él intentaba abusar de su víctima, pero lo que en realidad él quería era alimentarse de ella. Después de resolver este incidente, realizó sus estudios sin contratiempos y todavía se inscribió a una maestría de literatura inglesa. Hasta aquí podemos ver cómo la obsesión de Sagawa iba en crecimiento y poco a poco lo iba invadiendo y controlando más y más. En 1977, a los 28 años, Sagawa se trasladó a Francia para poder realizar un doctorado en literatura. Durante su estancia en París, confesó, casi todas las noches traía a una prostituta a casa y luego las apuntaba con un arma. Pero por alguna razón, mis dedos se congelaron y no podía apretar el gatillo. A pesar de intentar controlar sus pensamientos, el deseo de comer carne humana se volvió muy fuerte en él. Después de vivir en Francia durante 4 años, finalmente decidió llevar a cabo su perturbadora fantasía. En una entrevista incluso explicó, cuando había mujeres occidentales en la calle, mis pensamientos se descontrolaban. Si veía a una con la espalda descubierta, ya me imaginaba asfixiándola con un cinturón hasta dejarla inconsciente. Después la ataría para poder examinarla, primero sus partes íntimas y luego su parte trasera.
Luego iría a la cocina para cocinar su carne en la sartén. A Issei le preocupaba morir sin haber probado nunca la carne humana femenina y sentía que estaría desperdiciando su vida si no lo hacía. El siguiente paso fue comprar un pequeño rifle de caza, solo faltaba elegir a la persona ideal. Mientras estudiaba literatura inglesa en la Universidad de París, se sintió atraído por una compañera de clase neerlandesa llamada René Hartenberg. Desde que conoció a René, quedó cautivado por su apariencia. Era una mujer de piel blanca, sonrisa amigable, mirada de ojos grises y figura perfecta, lo que lo impresionó. Para él, ella era el menú perfecto, completamente opuesto a cómo él se veía, débil, feo e insignificante. Su intención era absorber su energía mientras satisfacía su deseo de poder comer. A pesar de que provenían de culturas diferentes, se hicieron amigos cercanos en solo un mes y medio. Parecían tener intereses similares y disfrutaban pasar el tiempo juntos. Por esta razón, René terminó aceptando una invitación a cenar con su compañero de clases. Simplemente quería ser amable, sin ningún tipo de interés romántico. El departamento de Issei estaba en el segundo piso de un elegante edificio, en uno de los barrios más atractivos de París. Recordemos que su padre era millonario, entonces se podía dar estos lujos inclusive en otros países. La primera vez que se reunieron disfrutaron de música clásica, de Beethoven, de Handel, así como también de lectura de autores alemanes. Pero todo cambió el 11 de junio de 1981, cuando le invitó a su departamento. Lo hizo bajo el pretexto de trabajar juntos en la traducción de poesía para un proyecto escolar. Pero Sagawa ya tenía la intención de quitarle la vida y poder alimentarse de ella. Cuando René llegó al apartamento, Sagawa la recibió y comenzó a trabajar en la traducción de poesía. Sin embargo, en un momento dado, Sagawa dispara a René en el cuello con un rifle mientras ella estaba de espaldas. Sagawa afirmó que se desmayó después del tiro, pero al despertar se dio cuenta que tenía que llevar a cabo su plan. Sagawa abusó del cuerpo y luego intentó morder su piel, pero sus dientes no eran lo suficientemente fuertes y afilados. Por lo tanto, salió del apartamento y compró utensilios de carnicero. Luego, consumió varias de las partes de René, tanto crudos como cocidos. Incluso admitió haber comido su clítoris completo, ya que ella estaba en sus días y no le gustaba el olor de sangre menstrual. Algunas partes del cuerpo de René fueron guardadas en el refrigerador. Sagawa también tomó fotos del cuerpo de René en cada etapa del acto de alimentación. Una vez que los restos no consumidos de su cuerpo empezaron a descomponerse, Sagawa intentó deshacerse de ellos, arrojándolos en el lago del Parque Bois de Boulogne. Llevaba las partes en 2 maletas. Según informes, tomó un taxi. El conductor lo ayudó a cargarlas en el baúl y bromeó, preguntándole si no estaba llevando algún muerto. Issei se ríe y le indica que conduzca hacia el cercano parque parisino de Bois de Boulogne. Una pareja hacía ejercicio en el parque el sábado 13 de junio. Ve a un hombre bajito salir de un taxi y arrastrar con dificultad su equipaje. Está tan concentrado en su tarea que ni siquiera los nota. Cuando llega al lago, empuja los 2 bultos hasta el borde del agua. Solo entonces levanta la mirada y los ve. Asustado, decide alejarse del lugar. La pareja se acerca a mirar y descubre una de las vasijas entreabiertas, mostrando una mano ensangrentada. Aterrados ellos, deciden llamar a la policía. Las autoridades llegan y se encuentran dentro de la primera valija 2 brazos, un par de piernas y una cabeza. En la segunda valija encuentran el torso. Al reconstruir el cuerpo, los peritos notan que faltan algunas partes, como los pechos, los labios, las nalgas, la punta de la nariz, entre otros. Los detectives de homicidios tienen 2 pistas claras. Sabe que el responsable de abandonar el cuerpo llegó en taxi, así que necesitaba encontrar al conductor. También saben que el propietario de las maletas es un hombre asiático, de complexión muy pequeña. Por ende, contactan a la compañía de taxis en París. Por su parte, estas compañías preguntaron a sus conductores quién podría haber llevado a algún asiático al parque Bois de Boulogne. Fue relativamente fácil poder encontrar a este taxista. Él proporciona la dirección donde reconoció a su extraño pasajero y cuenta la broma que le hizo. El lunes 15 de junio, 6 oficiales franceses llegan al segundo piso del departamento de Issei. Están armados y preparados para poder enfrentar a un posible homicida violento. Sin embargo, son recibidos por un tranquilo estudiante en sus 30 años, que les abre la puerta y se entrega sin resistencia. Los agentes entran al departamento y encuentran los restos del espeluznante festín dentro de la vivienda. Issei revela todo con lujo de detalles. No voy a decir todo lo que él explicó a las autoridades, pero sí diré un poco. Lo que él dijo fue: ella era una mujer muy linda, que vi jamás, alta, rubia, de piel pura y blanca. Me asombraba su gracia. Le invité a mi casa
para una comida japonesa. Aceptó, no podía quitarle los ojos de encima. Cuando se fue, podía sentir el aroma de su cuerpo en las sábanas de la cama, donde había estado sentada leyendo un poema. Chupé los palitos con los que comió y lamí su plato para saborear sus labios. Mi pasión era tan grande, yo quería devorarla. Así sería mía para siempre. No había escapatoria para este deseo. Arreglé para que volviera a leerme poemas una vez más. Le mentí, le dije que quería grabarla recitando el poema para mi profesor de japonés. Ella me creyó, preparé todo, el grabador y el riff. Ella llegó puntual. Luego de tomar té y whisky, ella habla. Me sonríe, su top amarillo sin mangas me deja ver sus bellos brazos. Puedo leer su cuerpo, prendo el grabador, ella empieza a leer, habla perfecto alemán. Busco el rifle, escondido, detrás de la cómoda con cajones. Me paro despacio y apunto con el rifle a la parte de atrás de su. Esta es una pequeña parte de lo que él comienza a hablar, para indicar que en realidad, al momento que habla con los policías, fue totalmente explícito en lo que contó. Que estos detectives, totalmente descompuestos de lo que escuchaban, tenían que seguir grabando la pavorosa confesión del detenido, ya que él relataba su banquete y cuenta cómo cada uno de estos trozos de las distintas partes, él las disfrutó. Después de sus declaraciones, Issei Sagawa fue encarcelado en la prisión de la Santé en París. Al enterarse de los crímenes de su hijo, su padre, Akira Sagawa, viajó a Francia y contrató a uno de los abogados más caros del país. Me pregunto si el padre sabía acerca de este tipo de acciones o comportamientos de su hijo. ¿Se las olía? ¿Tenía algo ya preparado? Sigamos escuchando la historia. Gracias al abogado proporcionado por su adinerado padre, Sagawa permaneció detenido durante 2 años mientras esperaba el juicio. Los análisis psicológicos determinaron que era mentalmente enfermo, por lo que fue enviado a un hospital psiquiátrico en París. 2 años después de su detención, el juez Jean-Louis Bruguier lo declaró legalmente incapaz de ser juzgado como una persona normal debido a su estado mental. La sociedad quedó conmocionada por el caso. Un periodista de la revista Paris Match fue arrestado por publicar fotos del cuerpo de la víctima. La opinión pública estaba indignada tanto con la prensa como con la justicia. Los franceses protestaron por tener que pagar con sus impuestos la estancia de este sádico japonés en hospitales psiquiátricos. Pocos meses después, Issei enfermó gravemente en el hospital psiquiátrico y fue trasladado a un hospital, donde le diagnosticaron encefalitis avanzada. Los médicos pronosticaron que le quedaba pocas semanas de vida. Sin embargo, una vez más, el destino le dio otra oportunidad a este individuo oscuro. Después de que el autor Inuhiko Yomota visitara a Issei Sagawa, el relato de Sagawa sobre el asesinato y sus consecuencias se publicó en Japón bajo el título In the Fog. La posterior publicidad de Sagawa y su fama macabra probablemente influyeron en la decisión de las autoridades francesas para deportarlo a Japón. Hay una cosa que me parece muy interesante en los países asiáticos. Si bien todos decimos de que una persona que comete un crimen mayormente en los países asiáticos realmente es condenado, el tiempo por el cual ellos son condenados no es muy largo. Hay incluso un caso que la otra vez escuché en Corea acerca de una idol que se tuvo que quitar la vida porque su expareja la chantajeaba indicando que publicaría fotos de ella privadas cuando estuvo con él. La idol decidió quitarse la vida. Si bien hubo una página o medio de comunicación que se encargó de mostrar las pruebas acerca del chantaje del exnovio, lo encarcelaron, pero no estuvo creo más de 1 año o 2 años en prisión y luego salió libre. Sigamos con el relato. El padre de Issei, poderoso y con muchas influencias, aprovechó la oportunidad, argumentando que Issei tenía poco tiempo de vida. En 1986, y con la ayuda de la Embajada de Japón, logró que Issei, supuestamente moribundo, fuera rápidamente trasladado al hospital Matsuzawa de Tokio. Contrariamente a los pronósticos de los médicos franceses, y como si fuese un gran milagro, mejoró rápidamente y resultó que solo tenía una inflamación intestinal. Los psicólogos que lo examinaron lo declararon cuerdo y descubrieron que su única motivación para cometer el crimen era su perversión íntima. Como los cargos en su contra en Francia habían sido retirados, los documentos judiciales franceses fueron sellados y nunca fueron entregados a las autoridades. Ojo a este punto. Por lo tanto, Issei no podía ser legalmente detenido en Japón y salió del hospital el 12 de agosto de 1986. La burocracia legal de ambos países terminó garantizando la libertad de Issei sin recibir ningún tipo de castigo por sus acciones. La justicia para René no llegó. La familia de Issei continuó apoyándolo. Akira
quien había renunciado a su trabajo debido al revuelo del caso y había agotado sus fondos legales para ayudar a Issei, gestionó un cambio de identidad para su hijo. Con una nueva identidad, Issei tuvo la oportunidad de comenzar una nueva vida en Yokohama. Sorprendido por esta segunda oportunidad, Issei comenzó a considerar la posibilidad de aprovechar su espeluznante pasado para poder obtener beneficios. Desde su tiempo en prisión en Francia, Issei había notado el interés que generaba su crimen. Un día leyó en un periódico que una productora cinematográfica japonesa quería llevar su historia a la pantalla grande, con el dramaturgo y escritor Juro Kara como guionista inclusive. Issei decidió participar en el proyecto y escribió una carta a Kara, ofreciendo su versión de los hechos. Durante 3 meses, Issei y Kara intercambiaron correspondencia, pero la relación terminó abruptamente de un día para otro. 3 meses después, Issei descubrió la razón. Kara había publicado una novela llamada La Carta de Sagawa, sin su permiso, mezclando su caso con ficción. El libro se convirtió en un éxito de ventas y recibió un prestigioso premio, el máximo galardón literario de Japón en 1982, con el nombre de Premio Akutagawa. Issei se sintió traicionado. Después de todo, él era el protagonista y también sabía escribir. Decidió escribir su propia historia. Aún estaba en el hospital psiquiátrico francés cuando recibió la visita del escritor y traductor Inuhiko Yomoto, a quien le entregaron un manuscrito incompleto para que lo ayudara a publicarlo. No esperaba otra traición. En septiembre de 1983, su texto, aún sin terminar y sin su consentimiento, se publicó en Japón, con el título En la niebla. Esta deslealtad, en lugar de enfurecerlo, lo llenó de orgullo. Se vendieron nada menos que 200.000 copias. Cuando Issei llegó a Japón a fines de 1983 y quedó completamente libre, ya era una celebridad oscura y comenzó a llegarle muchas ofertas. ¿Quieres saber cuáles? Sigamos escuchando. El padre de Issei, Akira, estaba quedándose sin dinero, pero logró alquilar un pequeño departamento donde Issei viviría hasta que sus padres fallecieran. Issei sabía que la gente no quería tenerlo cerca, pero al mismo tiempo sabía que llamaba la atención. Estaba más decidido que nunca en aprovechar el interés del morbo de los demás. Comenzó a aparecer como comentarista invitado en programas de entretenimiento, a escribir críticas de restaurantes y a tener incluso pequeños papeles en documentales y películas. Muy interesante que le den o que le permitan escribir críticas de un restaurante. Aunque hay una idea o incluso investigación que indica que la carne humana, o mejor dicho, la carne de cerdo es muy parecida a la carne humana. Tal vez hacia ahí iba su crítica. También convirtió su historia en un manga, que él mismo escribió e ilustró. Sentía que finalmente estaba recibiendo el reconocimiento que merecía. Su historia también inspiró la música en 1981 de la canción La Folie. En 1983, el tema Too Much Blood de los Rolling Stones. Y en 2004, la banda de brutal death metal Cannibal Corpse. En 1992, Issei incluso apareció en la película Uwakizuma como un voyerista, aunque admitió seguir teniendo fantasías sobre comer carne humana, aseguró que ya no tenía intenciones de llevarlas a cabo. ¿Será cierto? En un mini documental del año 2010 titulado Entrevista a un caníbal, realizado por el medio Vice, Issei narró su crimen con detalles tan escalofriantes como los que había dado años atrás a la policía. También incluso incursionó en pintura y escribió un libro sobre el asesino en serie de niños de Kobe, considerándose a sí mismo un artista. En 2013, un derrame cerebral estuvo a punto de quitarle la vida, pero tuvo suerte que solamente le dejó algunos daños permanentes. Incluso, después sufrió 2 infartos y en 2015 le diagnosticaron diabetes. En 2016, la dramaturga y directora española Angélica Lidl estrenó su obra ¿Qué haré yo con esta espada?, inspirada en él y en el atentado del teatro de Bataclan, en París. A pesar de todo, Issei seguía siendo una figura destacada en el ámbito de terror. En 2017, se lanzó un nuevo documental sobre su caso titulado Cannibal, presentado en el Festival de Cine de Venecia. Aunque recibió elogios, también fue criticada por ser inmoral y repugnante. La directora del documental fue Verena Parabel, una cineasta reconocida y profesora en la Universidad de Harvard. La película presenta primeros planos y confesiones impactantes del asesino en un estado mental alterado mientras habla con su hermano Jun. Parabel expresó a la prensa su profundo disgusto por los eventos, pero también admitió sentir fascinación y un deseo de querer entender la conducta de Issei. En una entrevista con el medio del New York Post, Parabel comentó: él le quitó la vida, abusó y se alimentó de ella. Hizo un teriyaki. Incluso, Issei aceptó papeles extraños en la televisión y en películas para adultos.
En una participación lamentable en una película para adultos, le reveló a una actriz con la que había tenido intimidad quién era realmente y qué había hecho en su pasado. En una de sus numerosas entrevistas, siempre bien remuneradas, Issei llegó a decir: me habría gustado recibir la pena de muerte. La muerte es mi única esperanza. Quiero perder la vida sufriendo. Y me gustaría perder la vida a manos de una hermosa mujer. Esa es mi fantasía, comer y ser comido. Es lo mismo para mí. Siempre sueño con ser comido por una hermosa mujer caucásica. Se había prometido no volver a quitar la vida, pero sus deseos de comer carne humana seguían causándole ansiedad. Incluso explicó: cuando siento la necesidad de comer carne humana, intento reprimirla tocándome yo mismo. Pero ahora soy impotente y no puedo hacerlo. Me preocupa mucho no poder controlar mis deseos. Temo que vuelvan a aparecer mis impulsos. Aunque Issei afirmó no conocer el origen de su deseo por la carne humana, especuló sobre sus posibles dos razones. Una de ellas era un juego que solía jugar con su tío, Mitsuo Sagawa, un famoso cantante y actor japonés, cuando Issei y su hermano menor eran niños. Mitsuo interpretaba el papel de un gigante que pretendía devorarlos, mientras que Akira, su padre, representaba un caballero imaginario encargado de salvarlos. A veces los niños perdían el juego y se suponía que la bestia los cocinaría en una gran olla. A Issei le encantaba este juego, incluso decía que lo excitaba. La segunda causa que indicó como excusa fue que por su pequeño tamaño él deseaba y necesitaba comer personas caucásicas de una chica fuerte, alta y de hombros pálidos. El propio Sagawa desmintió algunos escritos de la prensa del momento del homicidio que daban una versión de la historia que él aseguró no era cierta, y mencionó: se ha dicho que como amaba a mi víctima, le confesé mis sentimientos y ella se rió de mí y yo perdí el control y le quité la vida. Eso es completamente falso. Fue solo un mes después de haberla conocido que el accidente ocurrió. René era una chica muy hermosa, pero éramos solo amigos. René era tan amable. Desafortunadamente en ese momento no pude entender que su amistad venía del corazón. Ella era una buena amiga, pero yo solamente la veía como un apetitoso bowl de carne. Issei siempre llamaba a su crimen como un accidente. Aunque había planeado cada detalle, aunque tenía deseos de poder probar esta carne prohibida, lamentó haber matado a René y afirmó que nunca volvería a cometer un crimen similar. Parece que cumplió la promesa, ya que su vida terminó en una silla de ruedas al cuidado de su hermano menor Jun y falleció en Tokio el 24 de noviembre de 2022 a los 73 años debido a una neumonía. Pero claro, la vida que importó aquí, que terminó, fue la de René con solo 25 años, una vida de la cual no se cuenta mucho, inclusive de su familia no se sabe mucho. Quizás se alejaron del mundo ante el horror de la creciente fama de este sujeto, las perturbadoras imágenes de los medios que irresponsablemente publicaron, la falta de coherencia de los médicos y la inacción, sobre todo, de la justicia. Nos hace saber de que hay casos que aunque tú crees que puedan llegar a la justicia, muchas veces no es así, como en este caso de Issei Sagawa, que mostró que nunca tuvo un arrepentimiento de lo que hizo. Él solamente lo hizo para poder distraerse y poder culminar un deseo oculto que tenía. Dime, escríbeme en los comentarios si tú crees que Issei Sagawa no volvió a probar carne humana después de salir libre y haber vivido una vida larga. Si tienes el interés de otra historia parecida a la de Issei o de otro tipo de caso criminal, también escríbelo en los comentarios que te estaré leyendo y estaré buscando información sobre esos casos. No olvides suscribirte, darle clic al pulgar arriba y a la campanita para que este canal siga en progreso y sigamos subiendo más videos sobre este tipo de casos. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going